No suelo poner nada en los estados, en las redes sociales o en WhatsApp, pero esta semana puse una frase, ¿sí? Y que tuvo una reacción interesante, mucha gente reaccionó ante la frase, y la frase decía lo siguiente: las excusas son los clavos con los que se construye la casa del fracaso. Así nada más. Es una frase muy dura, ¿sí? Pero es muy cierta, tiene mucha razón, tiene mucha verdad. Y yo creo que una de las maneras de ser responsables o de demostrar responsabilidad es haciéndonos cargo de nuestros errores y haciéndonos cargo de nuestra vida. Yo creo que esa es una manera de mostrar responsabilidad, pero incluso también madurez espiritual, como voy a intentar demostrarles ahora con las Escrituras. Miren, desde la perspectiva cristiana, cuando vivimos culpando a otros, ¿sí?, por lo que nos pasa, puede ser una evidencia de inmadurez o de irresponsabilidad, inmadurez espiritual o de irresponsabilidad también, como personas. Cuando culpamos a otros de lo que nos pasa, le estamos dando a esa persona un poder y una responsabilidad, una influencia sobre nosotros y sobre otros que a esa persona no le corresponde y que esa persona en realidad no tiene. Pero nosotros, al culparla a esa persona o a esas personas por lo que nos pasa, le estamos otorgando un poder y una influencia, una responsabilidad que esa persona en realidad no lo tiene, ¿sí? Y esto también pasa cuando le asignamos todo el éxito a una persona o a un grupo de personas, y especialmente desde lo espiritual. Cuando el éxito se lo asignamos a personas y no a Dios, le estamos asignando a esas personas una responsabilidad, un poder, una influencia que en realidad no le corresponde y que en realidad no lo tienen, ¿sí? No lo tienen. Así que en ese sentido, a nosotros, vamos a ir viendo en el tema, nos hace mal estar todo el tiempo culpando a otros por lo que nos pasa, y también le hace mal al otro que lo responsabilicemos o que lo empoderemos con un poder, ¿sí?, con una responsabilidad, con una influencia que en realidad no tiene. Imaginen si nosotros le damos el crédito del éxito a una persona, le estamos diciendo, es gracias a vos y a vos, cuando nosotros sabemos desde la perspectiva cristiana que no es gracias a los hombres, a las mujeres, a los seres humanos, es gracias a Dios, porque Dios genera toda buena obra la genera Dios, ¿sí? Pero me voy a detener un poco más en el asunto, en la idea de que no es correcto que nosotros vivamos culpando a otros por lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque finalmente el cristiano confía en Dios y confía que Dios dirige su vida, ¿sí? Y que Dios tiene el control de todo. Nosotros, como cristianos, vivimos predicando esto y es una verdad bíblica muy importante. Entonces, si Dios dirige todo, si yo confío que Él va a dirigir mi vida, si Dios tiene el control de todo, yo no puedo andar echándole la culpa a otros. Porque es como que esas otras personas tienen más poder que Dios. Es como que esas otras personas, con sus acciones y sus decisiones, logran doblarle el brazo a Dios y logran vencerlo. Y entonces es como que estoy mal culpa de esas personas y yo sirvo a un Dios impotente que no logra hacer nada para librarme de lo que las otras personas me hacen. Y eso no está bien. O sea, eso no es el mensaje bíblico, no corresponde al mensaje bíblico. Miren, la palabra víctima y la palabra victoria comienzan las dos con la misma sílaba, vic, B corta I C, vic, ¿verdad? Pero después toman caminos diferentes. Esto es una ilustración, obviamente, no pretendo hacer algo gramatical acá, es una explicación gramática, pero toman caminos diferentes. Entonces, tiene que ver con decisiones que nosotros tomamos. La actitud de yo termine siendo una víctima o termine siendo victorioso sobre cualquier situación, cualquier persona o cualquier cosa que me pase, tiene que ver con una actitud y tiene que ver con el lugar que yo le doy a Dios en mi vida. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Hebreos 11, observamos a muchas personas que sufrieron, a muchas personas que murieron por Cristo. Y no es que fue una muerte rápida. Ahí cuando lean el capítulo, ¿sí? Lean el capítulo, la primera parte del capítulo habla de aquellos que por medio de la fe se aferraron al poder de Dios y lograron grandes victorias para Dios. Pero la segunda parte del capítulo habla de aquellos que por medio de la fe
Se aferraron a Dios para soportar tortura, persecución e incluso la muerte. Y muertes tremendas. Muertes tremendas, comido por animales. En el circo romano, por ejemplo, aserrados, dice, aserrados por el medio, o sea, muertes tremendas. Y sin embargo, a estas personas, Hebreos 11 no las define, o sea, la Escritura no las define como víctimas. No dice fueron víctimas del atropello, del abuso, no. De hecho, dice que estas personas eran grandes a los ojos de Dios y grandes, incluso en este mundo, aunque este mundo lo despreciaba a estas personas, las perseguía y las mataba, eran grandes en este mundo y eran tan grandes, hay una frase que dice ahí que eran tan grandes a los ojos de Dios que, dice, el mundo no era digno para ellos, dice el texto bíblico. El mundo no era digno para ellos. El mundo los maltrató, los mató, los expropió, les persiguió. No era digno para ellos. La Escritura no muestra a estas personas como víctimas, las muestra como victoriosas. ¿Por qué? Porque ellos supieron darle a Dios el lugar correcto en sus vidas. Y Dios, cuando ocupa el lugar correcto en tu vida, pone en tu mente la actitud correcta para poder avanzar ante los desafíos, para poder enfrentar los desafíos. La realidad es que si no, yo me proyecto como víctima, si yo caigo en una actitud de autocompasión, pobrecito de mí, todo lo que me han hecho, mira cuánto sufro, y no estoy, perdón, hoy estoy mal de garganta, y no estoy minimizando ni negando el dolor y el sufrimiento, eso está, Hebreos 11 tampoco lo minimiza, ahí está, muriendo y sufriendo, ¿verdad? Eso está. Pero si finalmente yo me caigo en la postura de la autocompasión, ¿sí? Me convierto en un niño mental. O sea, en un inmaduro mental y espiritualmente, que es indefenso o que vive indefenso, esclavo de las circunstancias. Los cristianos no somos esclavos de las circunstancias. No hay en la Biblia evidencia de que el cristiano sea esclavo de algo. Todo el mensaje bíblico dice que nosotros somos libres en Dios. Somos libres de cualquier tipo de esclavitud. Nosotros, las circunstancias, los problemas, las dificultades, tus enfermedades, tus defectos, vos no sos esclavo. O sea, tenemos la posibilidad de no ser esclavos de las circunstancias. Claro que sí, claro que sí. Y hay pasajes, Juan 8:32, y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. No somos esclavos. Nosotros nos esclavizamos. Claro, lo que pasa es que cuando decimos que no somos esclavos de las circunstancias, por ahí lo que aparece en nuestra cabeza, cuando decimos que los cristianos somos libres, lo que aparece en nuestra naturaleza es que vamos a ser libres de todo mal, libres de toda enfermedad, libre de toda circunstancia difícil, libre del dolor. No. La Biblia dice que vamos a ser libres a pesar de que suframos esas cosas. Jesucristo dijo en Juan 16:33, un pasaje archiconocido: en el mundo, dice, tendrán aflicción. No dice que posiblemente, tendrán, es un hecho. Dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Confían en quién? En Él, en Cristo. Confiemos en Él, que Él ya venció al mundo. Y Él me hace libre, yo puedo ser libre. ¿Por qué? Porque puedo vivir en paz, puedo tener paciencia, paz, amor. Las virtudes del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, aunque me estén pasando cosas. Yo no puedo depender de las circunstancias para ser feliz. No puedo depender de las circunstancias para ser feliz. Ya sea que yo haya generado las circunstancias difíciles que estoy viviendo, o ya sea que las circunstancias me llegaron sin que yo las generara, no importa, la actitud tiene que ser la misma, y Dios te ofrece su poder para avanzar y ser libre de eso, de esas situaciones difíciles que te están haciendo sufrir. En otras palabras, tenemos que dejar de poner excusas porque estamos mal. Estoy mal porque me hicieron mal, estoy mal porque me trataron mal, o porque tengo una enfermedad, o porque no me quieren, o porque no tengo lo que quiero. Repito, no estoy minimizando eso.
El mal existe. Dios sabe y Dios se compadece. Lo que yo te quiero decir, que el mensaje bíblico nos lleva a creer que no necesitamos ser esclavos de las circunstancias difíciles que estás pasando. Ya sea las hayas generado vos o ya seas que vinieron de arriba, que las generó otro. Tenemos que dejar de poner excusas, porque servimos o decimos servir a un Dios que es todopoderoso y que puede sacarme de cualquier situación de la manera que Él cree conveniente, ya sea dándome fuerzas para sobrellevar esa situación hasta el día que muera, o ya sea solucionando el problema. Dios siempre me va a sostener, Dios no me va a abandonar, puedo confiar en ese Dios todopoderoso. Y si voy a hablar de excusas, y estoy hablando de excusas, déjenme hablar de la parábola de la gran cena, está en Lucas 14 del 15 al 24. Lo vamos a leer, ¿sí? No son tantos versículos, lo vamos a leer. Dice: uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto y le dijo: dichoso el que participe del banquete en el reino de Dios. Acá estamos hablando de salvación. Dichoso aquel que llegue al reino de los cielos y participe allá. ¿Sí? Acá está hablando de los salvados, Dice: entonces Jesús le dijo, un hombre, el hombre, esa palabra representa a Dios. Un hombre, Dios, ofreció un banquete e invitó a muchos. A la hora del banquete envió a su siervo a decir a los invitados: vengan, que la mesa ya está servida. Pero todos ellos comenzaron a disculparse, entre paréntesis, a excusarse, es decir, a poner excusas. Porque la diferencia entre dar una razón de por qué no puedo asistir y una excusa de por qué no puedo asistir es que justamente la razón es un motivo correcto, noble y cierto. Y la excusa es una excusa. O sea, es algo que me estoy inventando para zafar de cumplir o para zafar de la responsabilidad que tengo, incluso para zafar o intentar zafar de la responsabilidad que tengo de ser maduro espiritual y de entregarme a Dios y confiar en Dios para que Él se haga cargo de mi problema. Es más fácil echar la culpa al otro, o a las circunstancias, o al universo, antes que hacerme cargo y decir: no, voy a poner a Dios en primer lugar en mi vida para que yo hoy tenga la actitud correcta y transite este dolor en Cristo Jesús. Bien, me desvié, no importa. No me desvié, era parte del tema. Dice: un hombre, Dios, ofreció un gran banquete e invitó a muchos. A la hora del banquete envió a su siervo a decir a los invitados: vengan, que la mesa ya está servida. Pero todos ellos comenzaron a disculparse, a poner excusas. El primero dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo, por favor, discúlpame. El otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Por favor, discúlpame. Y otro más dijo: acabo de casarme, así que no puedo asistir. Y cuando el siervo regresó y le comunicó todo esto a su señor, entonces el dueño de la casa se enojó y le dijo a su siervo: ve enseguida por las plazas y por las calles de la ciudad y trae a los pobres, a los mancos, a los rengos, a los ciegos. Cuando el siervo le dijo: Señor, ya he hecho todo lo que me mandaste hacer y todavía hay lugar. El Señor le dijo entonces al siervo: ve entonces por los caminos y los atajos, hazlos entrar. Quiero que se llene mi casa. Quiero decirles que ninguno de los que fueron invitados disfrutará de mi cena. Esto es interesante, esta parábola es muy interesante. Como les dije, el hombre representa a Dios que prepara el banquete celestial. Esto está hablando de salvación. Acá está el plan de salvación, ¿sí? Está el plan de salvación. Pero cuando Él extiende la invitación y se concreta, porque son dos momentos diferentes, la parábola menciona que hay una invitación a que en algún momento vendrá el banquete, y hay otro momento en donde Él manda al siervo y le dice: vengan porque ya está todo listo. Hay dos momentos: la invitación y el momento en que el banquete se genera. Y acuérdense que estamos hablando de salvación, porque la parábola comienza con alguien diciendo: dichoso aquel que participe en el banquete celestial. Y en ese contexto, Jesucristo da esta parábola. Así es que todos dicen que sí a la invitación. La parábola no dice que nadie rechazó la invitación. Todos dicen que sí. El problema es cuando dicen: ya está el banquete listo, vengan. Ahí empiezan las excusas.
Porque es fácil decir que sí a una invitación que Dios te hace. El tema es pagar el precio de ir y comprometerte con Dios para poder participar del banquete celestial. La primera reflexión que saco de todo esto es que todas estas excusas que dieron los invitados eran egocéntricas. No puedo ir porque yo compré un terreno, no puedo ir porque yo compré unos bueyes para trabajar y los tengo que ir a probar. No puedo ir porque yo me casé. Es decir, que aquí estas personas están perdiendo la salvación por cuestiones egoístas, por cuestiones egocéntricas, porque ponemos cosas de este mundo, algunas muy importantes por cierto, pero nunca nada de este mundo puede ser más importante que Dios, ni siquiera la familia, aunque es importantísima, nunca puede estar por encima de Dios. Estamos poniendo cosas, o sea, prioridades personales por encima de Dios. Así es que, en otras palabras, nuestro orgullo, nuestro egoísmo nos lleva a no salvarnos. Y el orgullo es muy dañino. Por algo, el consenso general está de acuerdo que el orgullo es el primer pecado y es el caldo de cultivo para que se generen todos los pecados. El orgullo es muy dañino y una de las características del orgullo es que nos quita la capacidad de tener autocrítica. James Collins es un renombrado investigador de gestión empresarial, ¿sí? Ha escrito muchos libros, y él habla de dos cualidades que tienen que tener aquellas personas que quieren estar en el nivel más alto de los negocios, ¿no? Y ya les voy a decir por qué lo estoy citando. La primera cualidad, dice, es dar el crédito a los demás. Y la segunda cualidad tiene que ver con lograr tener un poder de autocrítica. Entonces, la primera cualidad es darle crédito a los demás y la segunda cualidad es tener la capacidad de autocriticarme, de autoevaluarme y autocriticarme. Lo interesante es que en la Biblia están estas dos cualidades para que nosotros podamos tener una vida espiritual más saludable. Filipenses 2.3 dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. El crédito para los demás. Y fíjense lo que dice en cuanto a la autocrítica. 1 Timoteo 1.15 dice, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. La autocrítica me permite reconocer o nos permite reconocer nuestros errores. Nos permite entonces a partir de ahí pedir perdón y evitar volver a cometerlos. Miren, si hay algo que es fatal, es una persona sin autocrítica y una iglesia sin autocrítica. Imagínense que si vos has caído en el engaño, has caído engañado por tu orgullo y no tenés capacidad de autocrítica, entonces la culpa siempre es del otro, las responsabilidades siempre son de los otros, todo lo malo es a causa de ¿quién? De los otros. Porque claro, cuando vos no tenés capacidad de autocrítica, entonces vos quedás exonerado de cualquier cargo y culpa, de cualquier mal. La culpa siempre, yo soy genial, no tengo autocrítica, soy genial. Entonces, ¿quién es el culpable? Y los otros. ¿Quiénes son los responsables? Y los otros. Es interesante esto, ¿no? Hace unos años me tocó, había dos familias enfrentadas, ¿sí? Nos tocó participar ahí, intentando ayudar a las familias enfrentadas, ¿sí? Yo escuché esta familia, escuché la postura de esta otra familia, eran dos familias diferentes emparentadas por los hijos de la familia que se habían casado. Y yo intento no ponerme del lado de nadie, pero yo me daba cuenta de que, había una de las familias que tenía una postura más razonable que la otra.
Esta familia tiene una postura razonable y esta familia tiene una postura que yo no podía estar de acuerdo, ¿sí? Pero esta familia que tenía la postura más irrazonable era la más dura al mismo tiempo. Era la más agresiva, la más dura, ¿no? La que estaba plantada en su postura y no había manera, ¿no?, de que salieran de ahí. Entonces yo hablé con el hijo de esta familia, ¿sí? Y yo le digo, mira, tu postura es razonable. Si yo tuviera que tomar partido diciendo quién tiene razón, quién no, la tendencia es, me parece que tu postura es más razonable. Le digo, pero haz lo siguiente. Te hago una pregunta. ¿Hay, aunque sea un motivo por el cual vos tengas que ir a pedirle perdón? No. Yo sé que tu postura es más razonable que la de ellos, pero ¿hay un motivo? Y se puso a pensar, y sí, puede haber alguna cosa que yo podría haberlo hecho mejor. Bueno, te invito a que vayas y le pidas perdón por eso. No, pero vos andá y dejate dirigir por Dios. Aunque creas que tengas la razón, si encontrás un motivo por el cual vos crees que te deberías pedir perdón, anda. Así que fue con su esposa, ¿sí?, a la otra familia que eran padres de la esposa de él. Bueno, dice, o sea, se los hago corto. En la charla él dijo, bueno, pido perdón por esto y por esto. Y entonces los padres, ¿sí?, aprovecharon y le dijeron todo lo que querían decirle, con razón o sin razón, y ellos soportaron así tranquilamente, ¿no? Pero a partir de esta apertura, de esta humildad, de esta autocrítica, de ir a pedir perdón y de dar la oportunidad de que el otro se vacíe, porque a veces las otras personas tienen que vaciarse. A veces otras personas están mal porque y vos tenés que escucharlos que se vacíen, y a partir de ahí que se vacían, es como que se abren puertas para que vos, o para que la charla, o para que el diálogo tome otro curso. Así que él los escuchó hasta que los otros se vaciaron, y a partir de ahí empezó un diálogo, ¿no? Un diálogo, bueno, pero si ustedes hubieran cedido en esto, pero si ustedes no hubieran hecho... Y no digo que terminaron amigos, pero la relación se suavizó y muchísimo. Y esto hasta generaba un problema en la iglesia, porque en la iglesia estaban los que estaban a favor de esta familia, los que están a favor de esta otra familia, y los que estaban, digamos, a favor de ninguna. Y entonces se había polarizado. Y la cosa mejoró y muchísimo. Todo porque alguien tuvo la humildad necesaria de ir y reconocer alguna cosa cierta, y eso abrió puertas que de otra manera, que si cada parte del conflicto se atrinchera en su postura, y alguien tiene que ceder. Para que las cosas se den, o para que hayan primeros pasos, alguien tiene que ceder. Pero a veces nos encerramos en la trinchera de la excusa. Él tuvo la culpa, que venga él. Claro, y este grupo dice lo mismo, Dice, no, él. Y ahí estás. Se atrincheran en la trinchera de la excusa hasta que él no venga, o hasta que ella no venga. Y entonces las cosas no se solucionan. La segunda reflexión que saco de esta parábola es que las excusas reflejan falta de respeto. Falta de respeto. El texto bíblico, como dije recién, manifiesta o menciona una invitación. ¿Sí? Una invitación. Y luego el llamado a asistir porque ya todo está listo. Está la invitación y después en algún tiempo que no se especifica está el llamado a asistir. Es decir, no fue algo improvisado. No fue que yo te digo, llego y ya, che, vení que está el banquete. No, pero no, me hubieras avisado con tiempo. No fue algo improvisado. Ya había una invitación. Nadie había rechazado la invitación. Entonces, por eso se enoja el anfitrión. Porque los invitados los invitados habían sido avisados
de antemano. Entonces esto es una falta de respeto hacia Dios, que es el que representa la parábola, que ha hecho tanto por nosotros y que sin embargo lo terminamos rechazando. Recuerden que esta parábola no fue escrita, o sea, Jesús no la dirigió a paganos. Esta parábola Jesús la dirigió a su pueblo. ¿Sí? A su pueblo la dirigió. Jesús está hablando de su pueblo. Su pueblo se comporta así. Su pueblo. Nosotros, los que decimos que somos cristianos y que decimos que somos el pueblo de Dios, nosotros nos comportamos así. Imaginen a Jesús si hubiera tomado un papel de victimizarse, de caer en la autocompasión. Si hay alguien que tenía motivos para caer en la autocompasión y en victimizarse, era Cristo. Lo que sufrió Cristo, nosotros no tenemos ni idea de lo que sufrió Cristo. Y sin embargo, en lugar de caer en la autocompasión por todas las persecuciones que tuvo, por todos los intentos para matarlo, por todo el rechazo, Él dijo, en el momento que lo estaban colgando, que estaba colgado en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo confió su vida a Dios y al hacer eso, al decirle, Señor, mi vida te pertenece. Yo no tengo que reclamarle nada a nadie, porque mi vida te pertenece. Así que si me pasan cosas buenas, gracias a ti. Y si me pasan cosas malas, hazte cargo de esas cosas malas. Pero yo no tengo que recriminarle nada a nadie, porque mi vida te pertenece. Tal vez si estamos llenos de recriminación y llenos de excusas, es porque no hemos dejado que Dios haga cargo de nuestra vida, a pesar de que somos o decimos ser cristianos. Y justamente por no victimizarse y por no caer en la autocompasión, Jesucristo no solamente quedó libre de recriminar a otros, sino que también quedó libre de vivir una vida llena de amargura. Porque aquellos que caen en la autocompasión son personas que destilan, o a la larga terminan destilando amargura. Les voy a leer una cita que es impresionante lo que esta cita dice y que va a ser una bendición para todos. Está en Ministerio de Curación, página 389. Dice, la presencia del Padre rodeaba a Cristo y nada le sucedía que Dios en su infinito amor no permitiera para bendición del mundo. Nada le sucedía que Dios permitiera en su infinito amor para bendición del mundo. Todo lo que le sucedió a Cristo estaba de alguna manera controlado por el Padre. Sigue diciendo, esto de que Dios estuviera al control, aunque le pasaran cosas malas, esto era fuente de consuelo para Cristo. Claro que Él se amargaba, claro que Él se dolía, claro que Él sufría cuando le pasaban cosas malas, pero el saber que Dios estaba al control de todo, le daba consuelo a Jesús. Dice, y lo es también para nosotros, o sea, para nosotros también es fuente de consuelo entender que Dios está al control de todo, especialmente si yo le entrego mi vida. Entonces, repito la frase, esto era fuente de consuelo para Cristo y lo es también para nosotros. El que está lleno del Espíritu de Cristo vive en Cristo, no con tus propias fuerzas, sino con las fuerzas de Cristo. Eso significa vivir en Cristo. Vivo por medio de Él, por medio de su poder, por medio de su vida. El que está lleno de Cristo vive en Cristo. Lo que le sucede viene del Salvador, que le rodea con su presencia. Nada podrá tocarle sin permiso del Señor. Así que si algo te está tocando, es porque Dios lo ha permitido, porque algo hay que cambiar en tu vida. Deja de echarle la culpa a los otros. Aprovecha esto como una oportunidad para crecer, porque algo tenés que cambiar.
Deja de justificarte. Deja de buscar ocasiones para autodefenderte. No hace falta. Deja que Dios te defienda. Todos nuestros padecimientos y tristezas, todas nuestras tentaciones y pruebas, todas nuestras pesadumbres y congojas, todas nuestras privaciones y persecuciones, todo, en una palabra, contribuye a nuestro bien. Todos los acontecimientos y circunstancias obran con Dios para nuestro bien. ¿Confías en Dios? ¿Confías en Dios? ¿Vos creés que Dios tiene la capacidad de controlar tu vida y el mundo? ¿Vos creés que Dios tiene esa capacidad? Y si crees, ¿te animás a confiar en Él? ¿Te animás a dejar que Él haga justicia? ¿Te animás a vivir en Cristo, es decir, por medio del poder de Cristo y no con tus propias fuerzas? ¿Te animás? Es una cuestión de fe. Es una decisión de fe. Pero ya sabemos de sobra lo que pasa cuando nosotros queremos vivir o queremos enfrentar las circunstancias y los problemas y las circunstancias difíciles que este mundo nos plantea, nos propone, nos impone con nuestras propias fuerzas. Ya sabemos lo que le pasa, lo que nos pasa. ¿Por qué no animarnos a hacerlo en Cristo? ¿Por qué no confiar que Dios tiene el control? Sí, fuiste víctima de una injusticia, no lo dudo, ni lo minimizo. Sí, seguro que sí, porque este mundo está lleno de injusticias, seguro que sí. Deja que Cristo lo resuelva. No te defiendas. Ponelo en manos de Él. Dormí tranquilo. Déjalo. Y que esto sea una experiencia para que de aquí en más todas las crisis que te toquen vivir, vos puedas dejar que Dios las resuelva y no vos. Vos puedas dejar que Dios use su poder y no el tuyo, si no tenemos poder, si no podemos. Si pudiéramos, las cosas se resolverían. No se resuelven. No tenemos la capacidad. Ojalá podamos vivir esta experiencia. Nos va a hacer muy, muy bien. Realmente esto es sanidad para nuestra vida y para nuestra alma. Amén.